Hola, me llamo Pat Bernal y te doy las gracias por estar aquí. Este vídeo tiene la función de explicarte en qué consiste la Ayurveda, qué es lo que puede hacer por ti, como camino de transformación mucho más allá de esta palabra que ahora mismo se ha puesto más de moda y que pensamos que tiene que ver más relacionado algo con masajes o con alimentación. Y sí, en realidad son herramientas que utiliza el Ayurveda para equilibrar el organismo, pero no solamente es ello. Decir que la Ayurveda son herramientas tipo spa es reducirlo a su mínima expresión y quitarle el valor que realmente tiene. El Ayurveda es la medicina más antigua que existe o de la que se tiene conocimiento. Se dice que tiene más de 6.000 años de antigüedad. Surgió en India, la madre de todas las tierras, y se dice que de ahí se empezaron a desprender los sistemas de la medicina china, la medicina grecorromana, incluso la medicina tailandesa. Se derivaron también a Japón y a Corea, y la medicina tal y como la conocemos. La medicina moderna tiene aproximadamente unos 300 años de antigüedad. Anteriormente, nuestras abuelas, nuestros ancestros utilizaban las hierbas y remedios de la naturaleza para sanarnos. Como vivimos en un mundo en el que cada vez estamos más desconectados, y aquí la paradoja es que hay mucho más conexión en cuanto a redes y tecnología, pero esto nos está invitando a mayor desconexión de nosotros mismos. Nos estamos desconectando de nuestra propia naturaleza. Y esto hace que no nos escuchemos y que busquemos cada vez más afuera lo que nos pueda hacer bien adentro. Y de esta forma la búsqueda se hace como una búsqueda frenética donde no encontramos realmente soluciones o respuestas. Vivimos justamente en una sociedad en donde nos exigen mejorar el cuerpo, mejorar la mente, mejorar productivamente, hacer más que ser. Y esto nos lleva a estados de ansiedad, de desasosiego y de vacío. Llevo muchos años atendiendo consulta en donde a veces resulta que la gente puede llegar a tenerlo todo a nivel éxito, en el sentido de tener la casa, los hijos, el coche, el dinero, el trabajo, y sentir vacío por dentro. Y además sentir justo la sensación de que no se puede permitir quejar porque a vista de todos parece que lo tiene todo. Justamente el éxito no es hacer, sino es reconocer que nuestro valor simplemente está en ser. El valor ya lo tenemos todos los seres humanos por el hecho de existir. Ayurveda, esta maravillosa ciencia, a mí me transformó la vida. Llegó en un momento en el que entré en estas típicas crisis existenciales donde el éxito tal y como me habían enseñado a buscarlo ya no me satisfacía o ya no me llenaba. Y entonces empecé una búsqueda, de alguna forma con ansiedad, para poder obtener respuestas. Por eso empecé a viajar mucho hacia Asia, sobre todo en este momento, reconectando con culturas ancestrales, viviendo en aldeas, estando conectando con monasterios, reconectando con filosofías como la budista, la taoísta, y conviviendo con gente que no tenía nada, pero que a la vez se veía que sentían plenitud. Esto a mí me llamaba mucho la atención porque veía cómo es posible que teniendo solamente unas pocas hojas de té verde y arroz puedan tener una mirada y un corazón tan pleno y además compartirte lo poco que tienen, cuando en realidad desde afuera parecía que yo tenía más, pero sabía que desde adentro mi corazón estaba vacío. Y así fue cuando empecé a rediseñar de alguna forma todo aquello que me habían enseñado, llamándome la atención, pues estudiar mucho más sobre estas medicinas ancestrales. Fue entonces cuando estudié medicina china, me formé como médica oriental y a su vez empecé a encaminarme hacia la meditación porque me hacía sentir bien, a escuchar mantras. Posteriormente llegaron estos instrumentos sagrados que al escucharlos y al tocarlos la vibración se elevaba, y a descubrir que había mucho más allá de lo que significaba nada más hacer. En un momento dado, como todo lo que el universo tiene organizado para nosotros y que siempre llega en el momento preciso,
El Ayurveda como tal llegó a mi vida. En ese momento la resonancia fue muy fuerte porque sin entenderlo las lágrimas salieron de mis ojos. Yo, como mucha gente, pensaba que se trataba de alimentación única y exclusivamente. Y cuando empecé a detenerme a estudiarlo con un poco más de profundidad, me di cuenta que en realidad era un sistema demasiado profundo y que sin darme cuenta lo estaba estudiando con todo lo que venía haciendo a través de los años. Era el cinturón que me faltaba para terminar de atar todo aquello que de alguna manera, pues empírica, venía mi conciencia buscando. Cuando estudié Ayurveda para mí fue como agua, porque aunque el sistema de medicina china es diferente, los lenguajes de alguna manera se interconectan y de alguna forma el haber estudiado estudios védicos también me enseñó un poco a comprender con mayor facilidad lo que significaba. Esto te lo explico porque la mayor base de Ayurveda es que se ve a las personas antes que a la enfermedad. Charaka, que fue el padre de la Ayurveda, en su libro Charaka escribe que toda base de enfermedad está marcada por un desequilibrio en el organismo. Es decir, él dice, desequilibrio es igual a enfermedad. Por lo tanto, el equilibrio es salud. El Ayurveda, esta palabrita sánscrita, Ayurveda, significa ciencia de la vida. Y por eso lo que nos enseña va más allá de utilizarla para cuando nos encontramos mal. De hecho, nos enseña a estar siempre bien. Por eso los médicos de la antigüedad hablaban de que los malos médicos eran los que tenían enfermos, porque cuando aprendemos a estar en bienestar, en realidad es rara la vez en que nos encontramos en desequilibrio. Y si ese desequilibrio llega, sabemos atajarlo a tiempo porque ya nos conocemos. Hoy en día no paro de escuchar gente que dice que el cuerpo sabe lo que necesita y que lo escuchan sabiendo que si necesitan hoy comerse pues un donut con azúcar o a lo mejor no hacer deporte durante muchos meses, lo hacen. Pero yo pregunto, ¿el cuerpo no sabe lo que necesita si no ha sido educado? Y esto justamente es de lo que trata esta maravillosa ciencia. Se trata de educarnos, de conocer nuestro cuerpo, de conocer este templo, no solo a nivel físico, sino a nivel mental y sobre todo a nivel espiritual. Porque si empezamos a comprender nuestro organismo, que además es único y especial porque es tuyo, entonces será como tener un manual de instrucciones que te permita comprender cuando te está hablando, porque al final el síntoma es una forma que tiene el cuerpo de hablarte y ver qué es lo que hay que rectificar, sanar o poner foco para que de alguna forma volvamos a ese equilibrio natural. El Ayurveda es una filosofía espiritual. Su filosofía viene de la filosofía Samkhya, que es dualista, en donde se habla de que del espíritu, del universo, se desprende la naturaleza, el Prakriti, que justamente es de donde viene todo lo manifestado, todos los seres y todo lo que observamos ante nuestros ojos. Por eso hay tres fuerzas o tres energías vitales que vendrían siendo Vata, Pitta y Kapha, que habitan en todos los seres vivos y en todo lo manifestado. Estas tres energías son las que de alguna forma intentamos mantener en equilibrio. Estos porcentajes de energía no son iguales en todos los seres humanos. Y esto es lo que va a determinar nuestra constitución. Todos tenemos las tres energías, pero dependerá evidentemente, como es una ciencia espiritual, pues de lo que has venido a hacer, tu alma ha venido a hacer este mundo, también está implícito el cuál de estas energías está más presente en ti. Entonces, si una persona tiene una energía más elevada tipo Vata, probablemente cuando se desequilibre, tenga más tendencia a tener desequilibrios del sistema nervioso tipo ansiedad o problemas del sistema digestivo de sequedad como un estreñimiento o incluso el metabolismo como es más acelerado pues pueda llegar a tener problemas de articulaciones y huesos. Sin embargo, como no somos fórmulas matemáticas,
esta constitución que viene de origen, que viene de alguna forma intrínseca con el propósito de tu alma, también no significa que sea lo único que debamos equilibrar, porque tenemos diferentes procesos en nuestra vida y eso hace que vayamos cambiando. Nada es permanente, esto también lo decían los budistas. Entonces, no es lo mismo una persona que en su momento de vida a los 15 años o a los 50. Entonces, también el estado actual de la persona, que se llama en Ayurveda Vikriti, es fundamental para saber cómo poder ayudar a equilibrar el organismo. Por eso la Ayurveda es un sistema maravilloso que lo que busca es el rejuvenecimiento y la longevidad, no tal como lo entendemos de mantenernos jóvenes durante más tiempo, sino de aprender a vivir en comunión con la naturaleza para poder sacar el mayor beneficio de nosotros mismos. Hoy en día, la tendencia es a no tener arrugas, a vernos más jóvenes, pero lamentablemente no sabemos cómo vivir. Entonces, a veces la pregunta es, ¿para qué quieres vivir más años si el vivir más años está solamente haciéndote existir y en realidad no estás conociéndote a ti mismo? De eso se trata el Ayurveda. El Ayurveda es una ciencia hermana del yoga, que ambas funcionan muy bien. El yoga va mucho más allá de las posturas o de las asanas, sino como filosofía, por eso comparten su misma filosofía. El yoga dice: vamos a caminar hacia la trascendencia del ego o hacia la iluminación. Y el Ayurveda dice, muy bien, pero para que vayamos a buscar este camino necesitamos tener un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, porque si hay desequilibrio, el espíritu, el alma, no va a querer buscar esa trascendencia. Y justamente aquí me recuerdo mucho de Carl Jung, que decía que el camino hacia la evolución del ser humano no es iluminar, sino se trata de poner luz en nuestras sombras. Y en esto, Ayurveda, como toda medicina espiritual, lo que nos enseña es a transformarnos, a conocernos, a evolucionar, a iluminarnos. Por eso es un proceso de transformación, ya sea que estés escuchando esto porque simplemente tienes curiosidad y querías saber más allá. Sí que es verdad que hay herramientas tales como los masajes, como las hierbas, como las pautas de vida saludable, como la alimentación, como la meditación, como los mantras y como toda la filosofía que viene detrás de esta medicina, que lo que nos enseña justamente es encontrar nuestra plenitud, que es lo que realmente merecemos. Por eso es que si estás escuchándome, te invito a que indagues, que nos visites. Tenemos muchas opciones que a lo mejor te puedan resonar, ya sea a través de nuestra comunidad, que formes parte de ella y que participes en estos procesos que hacemos de transformación personal, o que realmente sientas un llamado para formarte, para conocer más. Recuerda que todo lo que tiene que ver con el servicio o el acompañamiento a otros siempre viene plantado en una semilla dentro de ti, que germina dentro de ti y que se ilumina dentro de ti. Entonces, por eso te doy la bienvenida y también te doy las gracias por haberme escuchado en este espacio. Recuerda que el propósito vital de cada uno es conocernos y sobre todo ponerlo al servicio para que realmente conozcamos cuál es nuestra verdadera abundancia. Y en eso, Ayurveda te ayuda para que realmente puedas vivir en plenitud. Te mando un gran saludo. Como siempre, te recuerdo que hay una luz dentro de ti que está brillando y que espera ser iluminada. Y te doy las gracias y mil bendiciones por escucharme. Nos vemos en la próxima. Gracias.